Hola, mi nombre es Ernesto Cano Pérez. Espero esté muy bien. Soy alumno del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este es el séptimo video realizado para la serie de videos de la asignatura de lenguajes de interfaz. Dentro de este video abordaremos el tema de ciclos, loop, o sea, ciclos numéricos, comparaciones, entrada de cadena de caracteres y test. Bien, antes que nada vamos a entrar en teoría. Tenemos aquí el pizarrón México. Vamos a hablar de lo que es los ciclos numéricos. Tenemos el ciclo loop. Este ciclo, mediante el registro, voy a poner otro color para que se resalte, CX, salta a una etiqueta. Si recordamos, en la actividad, o bueno, en el video número 5 realizamos un programa que eran dos bucles que realizaban 100 impresiones. Usábamos saltos condicionales y saltos incondicionales. Lo que hace el loop es como si fuera un salto condicional, pero su condición va en base a Cx. Mientras Cx sea diferente a cero, loop va a funcionar. Y claro, también tiene que ser mayor a 1. O sea, tiene que ser diferente de 0 y ser mayor a 1. Por ejemplo, si yo tengo x, bueno, cx, perdón, cx igual a 10, loop hará 10 iteraciones de la etiqueta que tenga aquí. En esto nos serviría loop. Es un ciclo tal cual. Primero definimos el valor del contador, del registro contador. En este caso lo definí como 10. Y después usamos la etiqueta loop para hacer un ciclado, un bucle. Cada vez que entramos a esta etiqueta, se determina que no es cx igual a 0, ni tampoco es menor a 1, o sea que se cumple esta condición de que cx es diferente de 0 y mayor a 1, entra el ciclo y se le decrementa una unidad a cx, donde cx ya sería aquí 9. Y así es, se hace el juego de instrucciones que está aquí, se llega al loop, vemos que no es 0, se decrementa con 1, x es igual a 8, y se regresa al inicio del ciclo. Es una instrucción bastante este, sencilla, muy fácil de entender. Lo, espero que no, lo escribí muy alto, perdón. Voy a poner un poquito más abajo donde se pueda alcanzar a apreciar. Loop. Loop y entre otro color, etiqueta. Y arriba vamos a poner CX. ¿Sí se alcanza a ver? CX con un valor el que nosotros queramos. O sea, CX tiene, bueno, en lugar de un signo de interrogación vamos a poner una X. Tiene un valor dependiente, o sea, un valor variable. Y este lo definimos nosotros. Loop también cuenta con unas variaciones. A esto le llamamos ciclo numérico. Y loop tiene unas variaciones que ocupamos en los programas de ejemplo de esta actividad. Tiene dos variaciones y también las vamos a abordar un poco más a fondo en futuros videos. Tenemos que es loop, loope, loop z, loop, loopne y loop nz. Estos registros de aquí. ¿Cómo funcionan? Bien. Todos ellos derivan de loop, por lo tanto, todos ellos van a compartir que ocupan el registro CX.
para determinar el número de iteraciones que van a realizar. Pero estos, al tener estas dos letritas al final, o esta letrita al final, significa que son ciclos condicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Loop es un ciclo de loop if equals. Mientras que tengamos una comparación que dé igual, haremos un loop. Si tenemos loop z, es loop 0. Loop if 0, me parece que es el loop si es 0. Entonces, mientras una comparación de 0, vamos a continuar con el loop. Estos dos son equivalentes, por eso los puse en el mismo loop, en la misma jerarquía, por esto que puse la varita aquí. Y si ya por inercia lo logramos notar, pero estos ciclos son los mismos de acá, nada más que negados. Loop if no equals y loop if no zero. Estos ocupan banderas para funcionar. Recordemos que equals, por ejemplo, en las comparaciones ocupan la bandera zero flag, perdón, la zero flag, generalmente la que van a ocupar para funcionar. Esto es la única diferencia. Este, mm, este ocupa un registro y una bandera. Y este ocupa solamente un registro, que sería CX. También estos ocupan CX. Y estos ocupan también, pues, banderas. ¿En qué podríamos usar un ciclo como este? En una variedad de cosas muy interesantes. Un ejemplo de eso es el programa que hicimos, que también vamos a replicar en este video, pero con loop. Vamos a hacer una impresión de 100 veces, una cadena de caracteres, pero usando loop. ¿Para qué podemos usar loop? Loop Z, loop NE y loop NZ. Podríamos utilizarlo para hacer un ciclo como un método numérico, mientras que no se cumpla cierta condición y en cierto número de iteraciones tenemos que realizar un ejercicio. Entonces, utilicemos alguno de estos, donde si tenemos cierto resultado, digamos que en una operación matemática nos da un resultado que no debería de dar, se rompe el ciclo mediante la bandera, o sea, mediante una comparación. Ahora bien, ya que lo saqué al tema, saliendo a colación el tema de comparaciones, ¿qué es una comparación? Lo vimos también un poco en el video anterior, pero vamos a explicarlo aquí. CMP. Este, esta instrucción de comparación requiere dos operandos, OP1, operando 1, y OP2, operando 2. Si recordamos en el video anterior, yo había programado un ejercicio donde ocupaba CMP para comparar lo que era BL con 9. También tenía otro CMP, BCL, CL con 9. Tenía estas dos comparaciones. ¿Qué hago en estas comparaciones? Resto este valor de aquí con este valor de aquí. O sea, hacemos una resta de los dos sin signo. Simplemente vemos si da o no da 0. En caso que da 0, esto saltaría en la zero flag como un 1. Si da diferente de 0, o sea, bueno, si la comparación es igual a 0, da esto. Y si da diferente de 0, la zero flag se mantiene como 0. Esto es interesante. Esto va de la mano con los ciclos condicionales que vimos hace rato, puesto que afectan directamente a la zero flag. Entonces nosotros podemos usar una comparación para romper un ciclo condicional, o sea, para romper un loop NZ, loop Z, loop E o loop N. Eh, no hay tanta ciencia sobre las comparaciones. Mm, Podríamos explicar cómo funcionan. Supongamos que aquí tenemos una instrucción
después tenemos una comparación y después otra instrucción y al final un salto condicional. Perdón, este, voy a resaltar algo antes que nada. El CMP nos funciona mediante saltos condicionales. Ese tema se va a abordar más adelante, pero entra en colación aquí, porque tenemos que entenderlo. Tenemos, y los más básicos, tenemos saltos condicionales y los más básicos son los que voy a mencionar. Tenemos JA, JB, JE, lo hemos usado, y JZ, parece. Esta es above, jump if above, jump if below, jump is equal y jump is zero. Esta salta si el valor es igual. Esta salta si el valor es cero. Aquí tenemos que tener en cuenta algo. Si recordamos, una comparación resta dos operandos y estos determina si es cero o no es cero. Al determinar si es cero o no es cero, podemos decir que estas dos son similares, así que las podemos encasillar en la misma jerarquía. Loop J y JZ exactamente iguales. Incluso lo podremos ver, si en el otro video lo podremos notar, cuando hago la mención de que JE se convirtió en JZ dentro del código, del segundo segmento de código, que es la pantallita gris, no la que tiene subrayado, sino la otra, se convierte en JZ. ¿Por qué? Porque lo mismo, si es JE, o sea, si es una comparación de igualdad, estamos diciendo que al final la comparación nos va a arrojar un 0, que nos va a arrojar un 1 en la bandera en la zero flag. Lo que pasa también con JZ, que va a determinar si es 0, si es un 0 la comparación, pues va a saltar. Entonces estos dos son equivalentes. Ok, borrando esto de aquí. Y voy a escribir esto de acá. CMP. El jump above es salto si es mayor, es decir, sería un mayor. Y este sería un menor. Below. Ok. También tenemos variaciones de estos dos, que es una combinación con el equals. Tenemos JAE y JBE. Pero bien, yo no me quiero enrollar tanto en estos temas, puesto que los vamos a explicar más adelante y dejaré esa explicación para el siguiente tema, puesto que lo vamos a tocar más a fondo. Pero ahorita basémonos en el JE. Si yo pongo aquí una instrucción JE, hacia que me redirija hacia una etiqueta, y aquí ponemos una instrucción, no sé, pues un loop, me ocurre. Y bueno, aquí tenemos, vamos a ponerlo en negro. Este será mi ejemplo. Punto. Aquí teníamos mi ejemplo. O sea, mi ejemplo abreviado, obviamente. Y todas estas serían instrucciones. Y supongamos que aquí arribita definimos. Si se alcanza a ver la parte de arriba. Bueno. No, aquí definimos a CX como. ¿Qué número estaría bien? Un 5. Y en un cumpleaños, vamos a ponerlo. Bien. Definimos el registro contador aquí arriba como 5. Entramos a la etiqueta myHemp. Realizamos una serie de instrucciones, puede ser la que queramos, y realizamos una comparación. Esta comparación puede ser, escribo con naranja, del OP1 y del operando 2. Esa comparación va a ser de dos registros, puede ser incluso un registro con un valor, o un registro con una cadena si queremos, o un registro con un carácter. Hacemos la comparación. Si esta comparación
nos da verdad, es decir, el operando 1 sí es igual al operando 2, o sea, la resta de estos dos da 0, salta el jump equals, recordemos que esto también puede ser JZ, ¿sí ve? Ok, salta esta etiqueta, es decir, salta este salto. Si la comparación da verdadero, nosotros vamos a ejecutar esta línea de código. O bueno, el programa va a ejecutar esta línea de código. Y en caso contrario de que la comparación sea negativa, es decir, el operando 1 es diferente al operando 2, saltamos a esta línea de aquí. ¿Qué hace esta línea de aquí? Bien, nos redirige a myExample, que está aquí arriba. Como recordamos, es un ciclo, entonces lo que va a hacer, decrementarse x en 1, en la primera iteración cx va a ser 4, y nos va a regresar, perdón, no tan arriba, nos va a regresar a esta parte de aquí. Obviamente nos regresa aquí arriba, pero como no es una instrucción a ejecutar, simplemente nos manda a la primera instrucción debajo de la etiqueta. Y se va a ir realizando de esta forma. Y se hace la comparación y el jump equals. Y pues eso es todo. Ah, también me faltó explicar otra cosa. Tenemos que el CMP, como lo expliqué antes, es una comparación aritmética. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a restar el operando con el operando 2. Op 2. Va a restar los operandos. Va a ser una operación de resta, una operación aritmética prácticamente. Bien, tenemos otro tipo de comparación, o bueno, muy similar, llamada test, pero esta ocupa también dos operandos, op y op2, pero esta no ocupa una operación aritmética, una resta aritmética. Eso ocupa una operación lógica. ¿Qué quiero decir con una operación lógica? Ocupa una compuerta AND para comparar cada operando. Es decir, lo compara a nivel de bits. Lo compara a nivel de bits, lo que es el test. También modificando las banderas y demás. Es la diferencia más marcada que tenemos entre el test y el CMP. Yo he encontrado muchos usos para el CMP, para el test. De momento no he usado mucho el test. Pero lo que es el CMP, que es la comparación que vamos a usar en los ejemplos, la veo muy útil. La veo como si fuera un if prácticamente. Si sabemos manejar bien los saltos condicionales, claro. Y loop NZ, loop Z y demás también son buenas, son como si fueran for each. Digo un do while, pero creo que son ejemplos para que se entienda más, pero dista mucho la estructura de esos ciclos con estos. Bien, ya expliqué las comparaciones, los ciclos y me falta la captura de cadena de caracteres. Bien, si nosotros queremos capturar una cadena de caracteres, en este momento se me ocurre decir un buffer de datos, requerimos definir un byte donde vamos a almacenar ese buffer. Como es un buffer no definido, o sea, un buffer que va a introducir el usuario, ocuparíamos un byte definido, que me parece que es de B. Ponemos su etiqueta, claro. Bueno, voy a dar un poquito más de formato. Ponemos el identificador. Identificador. Lo voy a abreviar para fines prácticos. Ident de identificador. Vamos a usar el de B, definir un byte. Y también voy a poner aquí. Definimos el tamaño del byte. No sé, se me ocurre 88 como el anterior. Y ponemos un DUP, que esto es para bytes indefinidos. Esta paréntesis va a
sustituir el tamaño de este byte por espacios en blanco, es decir, no va a escribir nada. Este byte lo podemos consultar en el debugger dentro de la sección de variables. Y yo siempre le pongo el signo de dólar, porque luego tiende a sobreescribir las variables de abajo. Ok, ocupamos definir un byte definido. O bueno, ocupamos declarar un byte indefinido para la cadena de caracteres. Seguido a esto, nosotros requerimos un servicio de sistema. En este caso es 0AH. Recordemos que lo tenemos que mandar hacia AH. Y este servicio del sistema es del contexto de las interrupciones 21H. Recordemos que mencioné que estas son las más usadas, o bueno, las que más vamos a usar. Estas dos en conjunto representan lo que es una entrada de caracteres por teclado. Bien, mediante estas dos, bueno, tres prácticamente, pero contamos la interrupción como una. Mediante estos dos elementos podemos capturar una cadena de caracteres. Y pues recordemos que la impresión pues sería con 09H dentro de AH y igual interrupción 21H. Recordemos aquí una cosa que se me está olvidando. Dentro de esta interrupción, bueno, voy a borrar también. Mandamos la interrupción 0AH a AH. Y aquí tendremos la interrupción 21H. Pero aquí falta algo muy importante. La interrupción 0H requiere que dentro de DX se defina la dirección de memoria donde se va a mandar la entrada de caracteres que está haciendo el usuario. O la entrada del buffer, más bien. Para esto necesitamos mover dentro de DX el byte definido. O sea que event, o sea, el identificador de nuestro byte definido, lo vamos a mandar dentro de DX. Para esto podemos usar instrucciones como lea, que es la que yo recomiendo más, o move. Para eso ocupamos el offset aparte. Pero para lea no lo ocupamos. Por eso recomendaría más usar lea y también nos evitaríamos bastantes errores. Tenemos que mandarlo a DX, definiendo DX y ejecutando la interrupción. Todo lo que escribamos por teclado dentro de este límite se va a almacenar dentro de todo este byte. En teoría, eso es como funciona la captura de caracteres. Y bien, de momento es todo, al menos lo teórico. Vamos a pasar a lo interesante, que ya es lo práctico, los programas donde demostraremos si entendimos esto. Bien, vamos a acomodarnos y voy a hacer los pulmones que se secan. Bien, en este video y más en específico en esta actividad se realizaron tres programas, perdón. Ok, me voy a poner aquí un poquito más chiquito. Ok. Tres programas donde se implementan estos temas. Recordemos, el primero fue ciclos. Entonces aquí ocupamos un loop para realizar unas impresiones. Tengo que puntualizar algo antes de empezar. Este programa, de bucle incondicional, estoy basándolo en el programa de la impresión de la impresión de 100 veces esta cadena de caracteres. Pero si recordamos ese programa, de hecho vamos a abrirlo, actividad 5, bucle, tenemos dos bucles de 10 iteraciones. Entonces, estos bucles son generados pues, de forma bastante arcaica, son incrementos, saltos incondicionales, comparaciones, saltos condicionales y demás. Es una forma
Pues es una forma de hacer un bucle, pero es más eficiente usando un loop. Y lo demuestro dentro de este código. Bien. Ya aclarado esa parte de que este programa hace lo mismo que el de la actividad 5, pero usando lo que acabamos de aprender, vamos a explicar línea por línea. Tenemos la definición del modelo de datos, es modelo small, el segmento de datos. En el segmento definimos un byte definido llamado saludo con un salto de línea y la leyenda Hola mundo, atentamente Ernesto Cano Pérez, su servidor. Bien, en el segmento de código tenemos el bloque de programa, que sería iniciar. Movemos o inicializamos el segmento de datos, moviéndolo hacia DS. Recordemos que siempre tiene que ser un direccionamiento directo y no implícito. Definimos, y hay que notarlo bien, dentro de CX el valor de 100. ¿Qué pasa cuando yo defino el valor de CX como 100? Estoy declarando, como vimos en teoría, un loop de 100 iteraciones. Este loop se basa en CX para funcionar. Entonces, si yo pongo un 100 aquí, van a ser 100 iteraciones. Tenemos aquí una etiqueta llamada bucle loop que va a representar todo el inicio del método o proceso de impresión. Y aquí tenemos el loop que llama a este proceso de impresión. Es decir, esa etiqueta define el inicio y este loop define el final, pero va a retornarnos al inicio. Ok, tenemos la etiqueta bucle loop y tenemos call saludar. Esto lo expliqué ya en el video de la actividad 5. Call saludar es una impresión, una impresión de carácter, de una cadena de caracteres mediante la interrupción 09H, la definición de la cadena que queremos imprimir dentro del offset y la interrupción 21H con el return respectivo para regresar al bucle. Call salir es al momento de que Cx llega a 0, loop en lugar de decrementar Cx, que ya es 0, simplemente va a saltar a la instrucción call salir. Esto también representa de que el bucle se ha roto. Al momento de entrar a call salir, hacemos la interrupción 4C00H dentro del juego de interrupción, dentro del contexto de la interrupción 21H. Ok, esto es para finalizar el programa. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Copiamos y copiamos y abrimos emu y veamos qué pasa. Un programa, cerramos esto. Pegamos y vamos a emularlo. Ok. Lo voy a emular por pasos, al menos la primera iteración, para que veamos cómo funciona y después lo voy a dejar corriendo. Vamos a iniciar, se pasa el segmento de datos, aquí tenemos 710, aquí de aquí. ¿Sí me estoy viendo? Ok. Estamos en el call saludar. Dentro del call saludar hacemos 09H como el servicio del sistema. Definimos ADX con el valor del saludo o hacemos que apunte al saludo. Ahora hacemos la interrupción 21H, mandamos llamar la BIOS, o sea, hacemos la petición, recordamos el video 2. Y aquí tenemos nuestra primera interrupción o nuestra primera impresión, que sería Ernesto acá. Ok, definimos a CX como 100. ¿Por qué? Pues aquí está, 64. Incluso aquí lo podemos ver. Un segment decimal de 8 bits con signo y un segment, que es 100. 100, en hexadecimal 64, en octal 144, en binario aquí tenemos, pero en decimal 100. Ok, sigamos, se hace el return, vemos que vamos a loop, bucle loop, que hace bucle loop, va a decrementarlo, 63, y va a volver a llamar a saludar. Y aquí la segunda iteración. Entonces, si yo veo este registro, es 99. Vemos cómo va decrementando. Incluso este registro lo voy a dejar abierto para el momento de que lo ejecutemos. Es más, lo vamos a dejar de una vez aquí.
Bien. Vamos a bajar esto para que se vea más. O bueno, vamos a hacer más chiquita esta pantalla para que se alcance a ver cuando entramos al bucle loop. Saludar. En este no. Y veamos, decrementa a 97. Otra vez saludar. Y se imprime mi nombre. Bueno, el hola mundo, atentamente y mi nombre. Si yo lo dejo corriendo, vamos a ver cómo va a ir decrementando desde 97 hasta el número 0. Y pues ese es todo el programa de momento. Bueno, ese es el primer programa de este video. Ahorita me voy a explayar en los otros dos, pero veamos cómo funciona. Ya en práctica este es el funcionamiento y veamos, llegamos a 0 y termina el programa mediante la etiqueta salir, que es este call salir que se ejecuta después de este loop. Bien, ese fue el primer programa. Hizo bastante interesante. Ok. Tenemos ahora el de la captura. Este es... No, perdón, voy a explicar primero el de bucle condicional. Ya que estamos hablando de los bucles, primero bucle condicional. Así queda más claro. Ok. Bien, primero explicamos el código. Tenemos la definición de datos, el model small, el segmento de datos. Vemos que no definimos ningún dato. El segmento de código, el bloque principal del programa, iniciar. Movemos el segmento de datos al segmento, bueno, movemos los datos al segmento de datos. Asignamos el valor de 100 al registro CX, perdón, asignamos el valor de 10 al registro CX para utilizarlo como contador. Esto es porque estamos implementando un loop NZ, o sea, un loop if not zero, o sea, loop si no es 0, que va a saltar a la etiqueta CMP loop, que puse CMP para referenciar a la comparación, para decir que este es un ciclo condicional. Ok. Recordemos que este ciclo depende de una bandera para funcionar. Entonces, si CX no es 0, tiene que seguir funcionando, ¿no? Pero si una comparación antes, o previa, más bien, a este ciclo, nos da que la bandera ZF es 0, es 1, perdón, este ciclo se va a romper y vamos a salir a la bandera, y vamos a salir al método call salir, o bueno, vamos a hacer una llamada a la etiqueta salir, que es la interrupción. Ok, vamos a copiar este código, vamos al emu, parece que lo deja copiado, pero vamos a pegarlo de nuevo y vamos a ejecutarlo. Ok, a priori, ¿qué pensamos que va a pasar? Bien, se define contador, se compara si es 10, en este caso lo es, y vamos a salirnos directamente del loop. Ni siquiera vamos a tocar esta instrucción, simplemente la vamos a saltar. Ok. Y incluso podemos notar algo que mencioné hace rato, que el loop NZ, tanto loop E como loop Z y loop NZ como loop NE son equivalentes, y aquí lo podemos notar, loop NE, loop Z. Son totalmente equivalentes. Esta salta si no es igual, o sea, si esta comparación no da 0, esta comparación de aquí no da 0, y también esta de aquí, es lo mismo. Bien, vamos a ejecutarlo paso por paso. Veamos el registro CX como 0A, este en binario, bueno, este en hexadecimal es 10 y pues en decimal obviamente va a ser 10. Seguimos, tenemos la comparación, ¿dónde están los flags? Aquí están los flags, 0 flag es igual a 1. Voy a regresarme puesto que no se notó. Ok. Y vamos a poner a B aquí también al lado. Bueno, abajo, para que no tape el código. Ok, aquí tenemos que 0 ya es... perdón. CX 0A. Entramos a la etiqueta de loop.
Ahora vamos a la comparación, veamos que ZF0, ZF es 1, entramos al loop NZ, aquí tenemos que CX, pues sigue siendo 10, no es 0, entonces el loop debería continuar, ¿no? Pero no es así. Al ponerle el no zero, o sea que no debe de ser 0, este ciclo se rompe. Entonces ya vamos a la instrucción de call salir. Y se termina el programa. Nos manda de golpe a la terminación del programa. Pero ¿cómo es que pasa esto? Bien, si yo pongo aquí un 5 y emulo, vamos a ver de nuevo lo que pasa. Flags. Vamos a ver. Lo muevo a 5. Perdón, que estoy mostrando a X. X. Aquí tengo el 5. Hago la comparación. Hago la comparación. Vemos que no pasa nada con la zero flag. ¿Y qué pasó? Aquí sí respetó el loop, puesto que la zero flag es 0. Y veamos que decrementó a 4 registros X. Es decir, que está funcionando, puesto que esta comparación no fue verdadera. Aquí está. Se ejecutó 5 veces y a la quinta, ya cuando fue 0, CX nos sacó del loop. Cosa que mencionaba anteriormente que funciona cuando usamos la sentencia loop, simplemente loop, no loop NZ o loop E o variantes, que dice que cuando CX es 0, simplemente ya es el término del loop. Bien, este fue el segundo programa. Vamos ahora al tercero. Este sí es captura de una cadena de caracteres. Este programa, perdón, es un programa en el cual usamos un byte definido mediante un DOP, que sería un byte indefinido de este tamaño. Esta cadena es referente a una entrada de texto, que aquí la podemos ver. Esta es una interrupción del sistema, 0AH. Bueno, este es un servicio 0AH de la interrupción 21H. Este servicio corresponde a la entrada de una cadena de texto, un buffer. Y para este tenemos que definir dentro de DX dónde se va a almacenar dicha entrada, que sería en este caso la cadena. Véase que aquí usamos move. Como mencioné, podemos usar lea y nos ahorraríamos el offset, pero en este caso usé move. Aquí tenemos una impresión, 09H, interrupción 21H y el texto imprimir. Es captura de cadenas y aquí tenemos una interrupción, la 10H, una interrupción de video. Recordemos que la 21H es de sistema, este es de video. Mediante esta interrupción nosotros mapeamos la pantalla. Primero la limpiamos, después cambiamos, seteamos los colores, la mapeamos y la dejamos lista para poder escribir en ella. Aquí hacemos la impresión de la cadena después de haberla recibido y la interrupción del programa para terminarlo. Si recordamos el video número 5, este programa es prácticamente igual al que habíamos hecho en esa vez. Cambiaron algunas cosas, sí, pero es un refrito prácticamente, puesto que son los mismos requerimientos y son los mismos pasos. Ok, nosotros emulamos. Se hace el segmento de datos, se hace la impresión de la petición. La petición tenemos que escriba algo. ¿Ok? Escriba algo. Se hace, y quiero que lo noten. Perdón. Bueno, se hace primero la captura de la cadena. Bien. Offset cadena. Aquí tenemos el offset de la cadena. La interrupción. Y me va a requerir que escriba algo. Ernesto Cano. Al dar enter, ya acabamos de definir el buffer de datos. Damos siguiente y veamos cómo ya estamos en la limpieza de la pantalla. La seteamos, los colores, la mapeamos y la interrupción y mandamos a limpiar todo. Ok. Seguido de esto, hacemos el servicio 09H con el offset de la cadena más 2. ¿Dónde están las variables? Aquí están. Aquí tengo mi cadena, ASCII,
Vamos a poner 10. Ese más 2 que vemos ahí, este más 2 de aquí, refiere a que nos vamos a saltar este carácter y este carácter. Imprimiendo simplemente, hacerlo más chiquito, de aquí hacia acá. Y bueno, el cano no me alcanzó aquí, pero puedo ponerle 30 elementos. Ernesto Cano. Y aquí termina. ¿Ok? Bien, es la cadena más 2. Perdón. Hacemos el siguiente paso. Ahorita me sale con este formato, puesto que achiqué la pantalla. Vamos a correr de nuevo. Esto Cano. Sale en la misma línea. Un poquito separado. Son algunos errores de novato que cometí al momento de crear este programa. Recordemos que es mi tercer programa en ensamblador. Bueno, mi quinto programa en ensamblador. Ok. Bien. Estos han sido los 3 programas, la introducción a los temas. Y por mi parte es todo. Espero nuevamente haber sido claro al momento de explicar los temas, que haya quedado todo claro, más que nada, que sea entendible. Y sin más que agregar, pues me despido. Un placer.